If I could title today's message, I would say The Fruit of Gratitude. Si yo pudiera titular el mensaje del día de hoy, diría que se llama el fruto de la gratitud. The fruit of gratitude. El fruto de la gratitud. The fruit of gratitude is not a fruit of the spirit. El fruto de la gratitud no es un fruto del espíritu. You go to the scripture, usted va a la escritura, you check on the fruit of the spirit, verifica el fruto del espíritu, and it doesn't say gratitude, y no dice gratitud. Being grateful doesn't need to be in the spirit to be grateful. Para ser agradecido no se necesita estar en el espíritu. I would say it's a matter of design. Diría que es una manera, un código de diseño, but not everybody has gratitude in their heart. Pero no todo el mundo tiene gratitud en su corazón. There are so many people that they are not grateful. Hay muchas personas que no son agradecidos. And we need to be constantly reminded, y necesitamos ser recordados constantemente, that if we are here, it's because God loved us so much. Que si estamos aquí es porque Dios nos amó tanto. And I was saying the last time, y decía la última vez, what are we going to do with that love? ¿Qué vamos a hacer con ese amor? In the scripture, we find a race. En la escritura encontramos una raza that the Jew people, they didn't like that much, que los judíos no les gustaba mucho. And in the time of Jesus, y en el tiempo de Jesús, Jesus was doing something that it was uncommon. Jesús hacía algo que no era común. He was approaching the Samaritans. Él se aproximaba a los samaritanos. Because Samaritans and Jews, they were not getting along, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban. But the scripture shows us 3 occasions. La escritura nos muestra 3 ocasiones, which are the basis for my message today, la cual es la base de mi mensaje para hoy, about the Samaritan people, acerca de los samaritanos. We have the woman at the well. Tenemos la mujer en el pozo, the well of Jacob, en el pozo de Jacob, John 4, Juan 4. How in the middle of the day, como en el medio del día, because of her reputation, por su reputación, she had to go on a time and a place or a moment where nobody else will be pointing finger at her. Ella tenía que acercarse a este lugar en un tiempo, en un momento donde nadie más estuviera apuntándola o señalándola con el dedo. Because of the things that she had done in her life, por todas las cosas que ella había hecho en su vida. It seems that the record on her was growing. Parecería que el récord en ella estaba creciendo. And she was tired of dealing with people, y ya ella estaba cansada de tener que lidiar con la gente, until Jesus came to the story. Hasta que Jesús apareció en la historia. It was needed for Jesus to be in this place. Era necesario para Jesús estar en este lugar. He could have gone anywhere else. Él pudo haber ido a cualquier otro lugar, but it was needed for him to be with this woman. Era necesario para él estar con esta mujer. And I know that for Jesus it was needed to come to you. Y yo sé que para Jesús era necesario venir a ti. Jesus knowing your condition, knowing my condition, Jesús conociendo tu condición, conociendo mi condición, it was needed for the Lord to come to our lives. Era necesario para el Señor venir a nuestras vidas. We were in need of him, but we didn't know that we need him. Nosotros teníamos necesidad de él, pero nosotros no sabíamos que le necesitábamos. And because we didn't know, we lived the way you used to live. Y porque no sabíamos, vivíamos en la manera como solíamos vivir. But one day Jesus appeared to us. Pero un día Jesús se apareció a nosotros. One day we were in a way, Jesus came and we were different. Una vez éramos de una forma, apareció Jesús y ahora somos diferentes. A before and an after, un antes y un después. Why these evangelical people are always talking about the same book and the same person? Porque esta gente evangélica siempre está hablando acerca del mismo libro y de la misma persona. Oh, let me tell you what he said to me. Déjame decirte lo que él me dijo.
Let me share with you the promises that he has given me. Déjame compartirte las promesas que él me ha dado. Let me share the testimony of all the good things that he has done in my life. Déjame contarte todas las cosas buenas que él ha hecho en mi vida. I've been through trials, through storm. He pasado por tormentas, por pruebas. And I cannot imagine living a life of have gone through all these things without him in my boat. No me imagino haber pasado todas estas cosas sin que él estuviera en mi barca. When I was dealing with this, when I was fighting with that, cuando estaba trabajando con esto, cuando estaba peleando aquello, he was there. Él estaba allí. If he was some of the disciples, they would have said, oh, he was sleeping, but we wake him up. Si hubiese sido uno de los discípulos, hubiese dicho, él se estaba durmiendo, pero lo despertamos. My question to you is, mi pregunta para ti es, do you have the capacity to wake him up in your life? ¿Tienes la capacidad para despertarlo en tu vida? We are perishing, Lord. We are perishing. Can you get closer enough to shake him and make him wake up? ¿Tienes la capacidad para acercarte lo suficientemente a él para sacudirlo y hacerlo que se despierte? The battles of life, las batallas de la vida, the challenges of life, los retos de la vida, the marks of the fights that we have fought, las marcas de las peleas que hemos peleado, que hemos batallado. And he has been there. Y él ha estado ahí. My life has been a blessing, and it is only because he has been in my life blessing me. Mi vida ha sido una bendición y es simplemente porque él ha estado allí en mi vida bendiciéndome. Therefore, I am grateful. Por lo tanto, soy agradecido. We are in the first Sunday of the year, 2026. Estamos en el primer domingo del año 2026. We are grateful. Estamos agradecidos. How many did not see the day turning into 2026? ¿Cuántos no pudieron ver la fecha cambiar a 2026? They died, they transitioned December 31st, 2025. Murieron, perecieron diciembre 31, 2025. Even though they tried to stretch their life, they couldn't. A pesar de que quisieron extender su vida, no pudieron. Yet here we are Sunday morning. Y a pesar de eso, estamos nosotros aquí domingo en la mañana. In a country that is free, en un país que es libre, where you can express your faith in the Lord Jesus, un país donde puedes expresar tu fe en el Señor Jesús, that you can still share with others the love of Christ, un país donde todavía puedes compartir con otros el amor de Cristo and what He has done for you, y lo que Él ha hecho por ti. The Samaritan woman, la mujer samaritana, she had this encounter with him. Ella tiene este encuentro con él. He asked her, give me to drink. Él le pregunta o le pide, dame de beber. We don't get along. Nosotros no nos llevamos. How is that you are asking me? ¿Cómo es eso que me estás preguntando? Verse 10, verso 10. Jesus replied, if you only knew the gift God has for you and who you are speaking to, you will ask me and I will give you living water. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Amen. But sir, the reasoning of the mind. Pero Señor, el razonamiento de la mente. God has promises for us. Dios tiene promesas para nosotros. We go through trials, pasamos por situaciones difíciles, and we reason in the middle of the trials. Y nosotros razonamos en el medio de la prueba. Lord, you said that you will bless me. Señor, me dijiste que me ibas a bendecir. Yet I am here dying of thirst. A pesar de eso, estoy aquí muriéndome de la sed.
You said that you have living water, but I don't see the tools that you can take that water out of the well. Tú me dices que me vas a dar agua viva, pero todavía no veo las herramientas con las cuales podría sacar el agua de la fuente, del pozo. You don't have a rope or a bucket. No tienes ni una soga ni un balde. The human reasoning in between. El razonamiento humano en el medio. We have declared this year 2026 the year of greater things. Hemos declarado este año 2026 el año de las mayores cosas. And reasoning and how is a thing that we need to get rid of. Y razonar el cómo es algo del cual nosotros tenemos que deshacernos. How could this year could be greater in my life if my life is a nightmare right now? ¿Cómo puede ser que este año va a ser mayor si mi vida ahora mismo es una pesadilla? If you only knew who is speaking to you. Si tan solo supieras quién está hablándote. If you only knew, si supieras solamente, then instead of reasoning, you will be asking for that living water. En vez de estar razonando, estarías pidiendo que te dé el agua viva. Sometimes we don't know. Muchas veces no sabemos. And because we don't know, we miss certain things. Y porque no sabemos, fallamos en muchas cosas. But once we are aware, pero una vez estamos apercibido, the approach to the situation should be different. El cómo nosotros tomamos las cosas debe de ser diferente. We say that we serve a living God. Nosotros decimos que le servimos a un Dios vivo. How does that is reflected in our life on a daily basis? ¿Cómo está eso reflejado en nuestra vida diaria? Why I behave the way I behave if I say that I know a living God that is holy? ¿Por qué me comporto como me comporto si digo que conozco a un Dios que es vivo y que es santo? Why I treat others the way I treat them and talk about them. ¿Por qué trato a los otros y hablo acerca de ellos the way that I do, en la manera como lo hago? If I say that I know the God that is a loving God, que conozco al Dios que es un Dios de amor. Which take me to the story of the Samaritan that is the Good Samaritan, lo cual me lleva a la historia del samaritano que es el buen samaritano. In Luke 10. En Lucas 10. Luke 10, 30 to 36. Lucas 10, 30 al 36. Jesus replied with a story. A Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho, and he was attacked by bandits. They stripped him of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y le dejaron medio muerto al costado del camino. By chance, a priest came along, but when he saw the man lying there, he crossed to the other side of the road and passes him by. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. A temple assistant walked over and looked at him lying there, but he also passed by on the other side. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Then a despised Samaritan came along. And when he saw the man, he felt compassion for him. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Despreciado. Going over to him, the Samaritan soothed his wounds with olive oil and wine and bandaged them.
Then he put the man on his own donkey and took him to an inn where he took care of him. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. The next day, he handed the innkeeper 2 silver coins, telling him, "Take care of this man. If his bill runs higher than this, I'll pay you the next time I'm here." Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, "Cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí." Now, which of these 3 would you say was a neighbor to the man who was attacked by bandits? Jesus asked. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Who is the victim in the story? ¿Quién es la víctima en la historia? According to the text, who was it? A Jew. De acuerdo al texto, ¿quién era la víctima? ¿Qué dice el texto? Que era un judío. So, somebody of their own, así que alguien de ellos mismos, was attacked by an enemy, fue atacado por un enemigo. And what did their own people do? ¿Y qué hicieron su propia gente? They ignored the problem. Ellos ignoraron el problema. Oh, that has nothing to do with me. Eso no tiene nada que ver conmigo. Yet here comes, pero aún así viene alguien, somebody whose reputation is not good, alguien cuya reputación no es buena, and he does what it was expected from the people that it was part of this person that was attacked. Y hace lo que se suponía tenía que hacer la gente que era parte o ligada o más aparentada a la persona que sufre el ataque, que tiene un parentesco más cercano a la persona que sufre el ataque. The Good Samaritan, el buen samaritano. In the Bible, en la Biblia, in the book of Luke, en el libro de Lucas, a bit later, un poquito más adelante, we see the story of Jesus and the 10 lepers. Vemos la historia de Jesús y los 10 leprosos. And I was asking the question to myself, y yo me hacía la pregunta, will it be the case that is it a possibility that one of these lepers was the same man that was called before the Good Samaritan? Yo me hacía la pregunta, ¿podría haber alguna posibilidad de que esta persona dentro de los 10 leprosos pudo haber sido aquella persona que antes, en el capítulo 10, se refiere Jesús al buen samaritano? When you check the cross-reference, cuando usted busca las referencias cruzadas, there are 2 different cases, no relation with them. Son 2 casos diferentes que no tienen relación el uno con el otro. But it is interesting, pero me parece interesante. And as I was meditating in this text, y mientras meditaba en estos textos, to see the action of somebody that had already an encounter with Christ, that had received the restoration from Christ, how should that person act from that point on? Al ver estos textos me pongo a reflexionar acerca de cómo debería ser la actitud, cómo debería ser la conducta, el comportamiento de alguien que ya ha tenido un encuentro con Jesús, cómo debe de ser su manera de accionar. En Luke 17, en Lucas 17, from verse 11, desde el verso 11, leemos 10 healed of leprosy, 10 hombres sanados de lepra. As Jesus continued on toward Jerusalem, he reached the border between Galilee and Samaria. Again. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria de nuevo. As he entered a village there, 10 men with leprosy stood at a distance.
crying out, Jesus, Master, have mercy on us. Al entrar a una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. He looked at them and said, Go show yourselves to the priests. As they went, they were cleansed of their leprosy. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. One of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus, shouting, Praise God! Hallelujah. He fell to the ground at Jesus' feet, thanking him for what he had done. This man was a Samaritan. It is highlighted there that he was a Samaritan. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, ¡Alaben a Dios! Y cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano, y lo resalta así, que era samaritano. Jesus asked, Jesús pregunta, Didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Has no one returned to give glory to God except this foreigner? And Jesus said to the man, Stand up and go. Your faith has healed you. Aleluya. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Aleluya. Levántate, sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Stand up and go, your faith has healed you. So I'm reading these stories, así que yo estoy leyendo estas historias, and it comes to my mind, y me llega a la mente, what if, for some reason, the stories are not in order, and this is not a revelation, this is Pastor Cesar meditating and guessing on the Word of God, okay? Yo, mientras medito en estas historias, y lo que voy a decir no es una revelación que Dios me dio, simplemente es Pastor César meditando en la palabra de Dios sobre estas historias. What if there could be a possibility that the stories are not in order? ¿Qué tal si hubiera una posibilidad de que las historias no están en orden? And that the parable of this Samaritan or good Samaritan, y que la parábola de este samaritano o buen samaritano would have been the person that he was healed from leprosy. Que fuera la persona que haya sido sanado de lepra. He had nothing to do with the Jews. Él no tenía nada que ver con los judíos. Yet he is the person that approached the one in need. Aún así él es aquel que se acerca al que está en necesidad. What if, because they were Samaritans, ¿qué tal? Porque eran samaritanos. If the 10 lepers, si los 10 leprosos, they heard the testimony of the Samaritan woman at the well. Si ellos fueron de los 10 que escucharon el testimonio de la mujer samaritana junto al pozo. Because having leprosy, you cannot engage with others. You have to stay at a distance. Porque tener lepra, tú tenías que quedarte a la distancia, no te podías compenetrar con los otros. So this woman starts a revolution. She said, come and hear and see this man that has said all things about my life. Esta mujer llega a la ciudad y crea una conmoción, una revolución, porque le dice a todo el mundo, vengan y escuchen, vean a aquel que me ha dicho todas las cosas. And among those people, y dentro de esa gente, there was the 10 leprosy. There were the 10 lepers. The 10 lepers. I got it's overexcited, so I was. Imagínese que allí estuviera en medio de la multitud mientras la samaritana predica, evangeliza, los 10 leprosos. Now they know about this Jesus. Ahora conocen acerca de este Jesús.
Using the sanctified imagination, because it's not written that way in the Bible, utilizando la imaginación santificada porque no está escrito así en la Biblia. They listen to her testimony. Ellos escuchan a su testimonio. Then Jesus stayed with them 2 more days. Luego Jesús se queda con ellos 2 días más. Now they themselves believe that he is the Messiah. Ahora ellos mismos también creen que él es el Mesías. But still didn't have the confidence of the timing. Tal vez no tenían la confianza o el tiempo to approach Jesus, para acercarse a Jesús and ask him for healing, y pedirle por sanidad. Now Jesus is at the border. Ahora Jesús está en la frontera. Jesus is approachable. Jesús está al alcance. And as soon as they see him, y desde que ellos le ven, they shout, Master. Desde que le ven, gritan, Maestro. They only knew him as a master, it seems. Solamente le conocían como maestro, al parecer. They did not shout Messiah. Ellos no gritaron Mesías. They didn't shout Christ. Ellos no gritaron Cristo. They shout Rabbi. Gritaron Rabí. They shout Master. Gritaron Maestro. But they knew there was something special about this master. Ellos sabían que había algo especial acerca de este maestro. And as they are approaching him, y mientras se le acercan, maybe guarding their distance, tal vez guardando su distancia, he just said, go and show yourself. Él simplemente le dice, vayan y muéstrense. Go, show yourself to the priests. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Go and show yourself. Vayan y muéstrense. You were saying this morning, Carol, at Sunday school, that all the sacrifices and this and that in the book of Leviticus. Carol decía esta mañana en la escuela dominical, from 9 to 10 a.m., you could come, join Sunday school. Pueden venir a la escuela dominical domingo de 9 a 10. Carol decía, all these sacrifices, todos los sacrificios, all these type of offerings, todos estos tipos de ofrenda. When I check on the study, cuando yo busco en el estudio, and check what was the meaning behind going to the priest, qué era lo que se requería o lo que significaba ir a donde el sacerdote. As I was reading the chapter, mientras leí ese capítulo, I was like, you couldn't be poor for this. No podía ser pobre para esto. All the sacrifices that you have to afford, todos los sacrificios que tenías que pagar, in order for you to be declared cleansed, para que pudiera ser declarado limpio. Like the animals that you have to invest, los animales que tenías que invertir, the process that you have to go through, los procesos que tenías que atravesar, shaving all the hair of your skin, afeitarte todos los cabellos de la piel, even the eyebrows, aún las cejas. The process of making sure that you're really cleansed. El proceso de que realmente asegurarse de que realmente está limpio. Free of leprosy, libre de lepra. And as I meditate on this text, y mientras medito en este texto, Jesus is saying, go show yourself to the priest. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. So they received their miracle, the 10 of them. Ellos los 10 recibieron los milagros. All of them, todos ellos. But only one came back. Pero solamente uno regresó. Only one came back. Solo uno regresó. The other 9, los otros 9, yes, they were healed. Sí, fueron sanados. They got what they wanted from God. Ellos obtuvieron lo que querían de parte de Dios. Because they were after what they wanted, porque ellos solamente vinieron por lo que querían. They never looked back to Jesus. Nunca volvieron a mirar a Jesús. And that's the big difference. Y esa es la gran diferencia among somebody that God could make a miracle with that person, acerca de alguien que Dios puede hacer un milagro con esa persona,
and somebody that is truly grateful to God. Y alguien que es realmente agradecido a Dios. When Jesus see that it was only one coming back to him, cuando Jesús ve que solamente es uno que viene a él, he had to ask the question. Él tiene que hacer la pregunta. How many were you? It feels that I forgot how to count. ¿Cuántos fueron ustedes? Parece que se me olvidó contar. Wasn't 9 of you? ¿No fueron 9 de ustedes? But the one that came back. Let's talk about the one that came back. Pero aquel que regresó. Hablemos acerca de ese que regresó. Verse 17, verso 17. Jesus asked, didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Jesús preguntó, versículo 17, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Has no one returned to give glory to God except this foreigner? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. If you have come back to God, si has vuelto a Dios, if you live a life of gratitude to the Lord, si vives una vida de agradecimiento al Señor, you are an statistic that you are 1 out of 10. Eres una estadística de que eres 1 de 10. Oh, let me tell you what God has done in my life. Déjame decirte lo que Dios ha hecho en mi vida. I am 1 out of 10. Soy 1 de 10. Because I live with gratitude to the Lord. Porque vivo agradecido con el Señor. So, I'm not part of the average. I am 1 out of 10. No soy parte del promedio. Yo soy 1 de 10. Because I have decided to come back to God every single day and say thank you for all the things that you are doing in my life that you are not supposed to do and that you have no commitment to do it, but still you remain faithful. Vengo a ti, Señor, para darte las gracias por todo lo que haces cada día en mi vida, porque no tenías compromiso conmigo y aún así has permanecido fiel a mi vida. And Jesus said to the man, stand up and go. Jesús le dice al hombre, ponte de pie y sigue tu camino. Stand up and continue your way. Continue your journey. Ponte de pie y sigue tu camino. What healed him specifically? ¿Qué le sanó específicamente? Your faith has healed you. Tu fe te ha sanado. Which get me to think, lo cual me pone a pensar, what healed the other ones? ¿Qué sanó a los otros? The power of God manifested in the others. El poder de Dios se manifestó en los otros. But about this 1 out of 10, Jesus is saying, your faith has healed you. Which make me to link, lo cual me hace conectar cuando veo este tema acerca de la fe. That faith and gratitude are linked. Que la fe y la gratitud están vinculadas. I cannot live a life of faith without being grateful. No puedo vivir una vida de fe sin ser agradecido. I cannot be saying that I have faith in God and I'm being ungrateful to Him at the same time. No puedo decir que vivo una vida de fe y de ser ingrato hacia Dios al mismo tiempo. It doesn't make sense. No tiene sentido. So, this man stand up and go his way. Así que este hombre se pone de pie y sigue su camino. Jesus, God in the flesh, Jesús, Dios en la carne, he is saying that it was his faith that healed him. Está diciendo que fue su fe que le sanó. But if you remember the case of the paralytic, pero si usted se acuerda del caso del paralítico, it was the faith of his 4 friends, fue la fe de sus 4 amigos that healed him, que le sanó. But in the conversation, pero en la conversación, Jesús nota
that the Pharisees, they were reasoning why he was saying the things that he was saying, that Jesus was saying. Los fariseos están razonando en el corazón, en su mente, por qué Jesús decía las cosas que él estaba diciendo. ¿Por qué él decía que sus pecados habían sido perdonados? Why Jesus was saying that the sins of the paralytic were forgiven. ¿Por qué Jesús decía que los pecados del paralítico habían sido perdonados? So, when you go to the scripture, así que cuando usted va a la escritura, and you see God's pattern y ve el patrón de Dios, you see the behavior of Jesus, usted ve la conducta de Jesús, you see the heart of God, usted ve el corazón de Dios through the actions or the works of Christ, a través de las acciones o las obras de Cristo. If this leper man received healing, si este leproso recibió sanidad, his sins were forgiven as well. Sus pecados también fueron perdonados. So, sin, the legality, and healing, the application or the manifestation of the legality being removed from his life, is showing how God is at work. Cuando vemos cómo Jesús mueve o quita la legalidad y quita la enfermedad, podemos ver cómo Dios está trabajando en la vida de esta persona. So, what is left for the person that has received all this goodness from God? Así, ¿qué es lo que queda de aquella persona que ha recibido toda esta bondad de parte de Dios? Be grateful. Ser agradecido. If something we need to have in consideration, si algo tenemos que tener en consideración, is to be grateful. Es ser agradecidos. Grateful to God, agradecidos a Dios, and be grateful or to practice gratitude with one another. O ser agradecidos con los demás, practicar la gratitud con los demás. When I am not grateful, cuando yo no soy agradecido, I have an entitled mentality. Tengo una mentalidad de que creo que me lo merezco. We need to get rid of the mentality that gives us that entitlement. Necesitamos deshacernos de la mentalidad de que nos da ese yo me lo merezco. The first thing that we need to take into consideration is the familiarity. Lo primero que tenemos que tener en consideración es la familiaridad. Why I treat those that are around me the way I treat them. ¿Por qué yo trato a los que están a mi alrededor de la manera como los trato? The way I act to them, la manera como actúo hacia ellos, it shows the condition of my heart. Muestra la condición de mi corazón. The way I project my words, la manera como proyecto mis palabras, the way I treat others, la manera como trato a otros, it shows, muestra, if I am grateful or practice gratitude, si soy agradecido practicando la gratitud, or if I have an entitlement on how to handle the relationship, o si tengo un, Dios mío, entitlement, si tengo una mentalidad de que me merezco tratar a la persona de la forma que lo estoy haciendo. This man, this leper that he was healed, this 1 out of 10, este hombre que fue sanado, este hombre que es un 1 de 10, now was his time to go his way. Ahora era el momento de irse por su camino. And Jesus Christ is the way, y Jesucristo es el camino. But how do we walk that way? Pero ¿cómo caminamos ese camino? Do we do it in gratitude? ¿Lo hacemos en gratitud? Or do we have an entitlement that God has to do this or that in my life because He has chosen me? O tenemos la mentalidad de que Dios tiene que hacer esto sí o sí porque Él ya me ha escogido. Never, absolutely never get familiar with the presence of God. Nunca absolutamente se familiarice con la presencia de Dios. Never give for granted that God will show or manifest. Nunca dé por sentado que Dios va a aparecer y se va a manifestar. Never give for granted those that you have around you. Nunca dé por sentado aquellas personas que usted tiene alrededor suyo.
Never give for granted the roof that you have on top of your head. Nunca dé por sentado el techo que tiene sobre su cabeza. Never give for granted the good things of life that you get to enjoy. Nunca dé por sentado las cosas buenas de la vida que puedes disfrutar. We need to have a heart of gratitude. Necesitamos tener un corazón con gratitud. To conclude, para concluir, as I was saying, como decía, just let's use the imagination. Solamente utilicemos la imaginación. Because scripturally is not put that way, porque escrituralmente no está puesto de esa manera. There are no cross-reference, no hay referencias cruzadas that will point one story to the other, que apunta una historia a la otra. But what if, and we will know in eternity, y qué tal, y lo sabremos en la eternidad, that one this leper that was healed went his way, que una vez este leproso que fue sanado se fue por su camino. He was the one that encountered the Jew that he was assaulted by the bandits. Él fue el que encontró al judío que fue asaltado por los bandidos. Out of gratitude, what was his action? Basado en la gratitud, ¿cuál fue su acción? To reach out for the needy. De alcanzar al necesitado. To take ownership of the situation. De tomar dominio de la situación. And to give by grace what by grace he has received. Y de dar por gracia lo que por gracia él recibió. Go your way, but go your way with gratitude. Sigue tu camino, pero sigue tu camino con gratitud. Let's stand up, pongámonos de pie.